Los papás se fueron de vacaciones, este es el cuarto varón, entonces medio que yo me quedé a cargo si salían tarde del club. Bueno, y está con la abuela el chiquito este. La cuestión que la noviecita dio positivo de COVID y hoy no hizo paro ni por suerte no. Ay, no. Los padres lejos, bueno, estos chicos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero se puso horrible. Bautista. Sí, voy a cerrar las ventanas. No empiece, profe. Se puso terrible. Sí, vayan a cerrar todo. Ahí mandé a uno a buscar la ropa en la soga. Entra la perra. Opa. Sí, porque a la perra no le gusta el viento, las orejas le hace mal. Pero se oscureció mal. No veo, porque yo estoy enfrente al complejo atrás y no veo el cielo porque estoy el alero encima de mi casa. No, se renubló y hay un viento bárbaro. Sí, el viento lo veo porque yo tengo ventana en la calle acá donde estoy. Ven que se me reflejan los anteojos. Pero sí, feo se puso. No hay anuncio de piedra, ¿no? Bueno, avísenme cuando vuelvan todos. La panza de la nube abajo tiene que estar negra. ¿A quién se le corta? A Nadia. ¿El resto escucha bien, chicos? Sí. Sí. Bueno, vamos a arrancar. ¿Estamos? ¿Volvieron? Estamos. Bueno, vamos a arrancar con Mariela, que está ahí frisada. Ahí. La bien. número 1 la habíamos respondido, ¿verdad? ¿Por qué hecho se distingue ¿No? No. Bueno, Mariela, la primera. A ver qué pusiste. Bueno. ¿Por qué hecho se distingue la Universidad de Bolonia y cuál es su importancia? Yo en realidad puse por el surgimiento de los grandes nombres de la ciencia y la literatura. Como eso. Pero, digamos, eso es como un dato secundario. ¿Cuál es el dato más importante de la Universidad de Bolonia? Digamos, ¿qué la distingue del resto de las universidades? Su antigüedad. Era la universidad Es la más antigua, se la considera la primera universidad del mundo occidental, es la más antigua del mundo occidental. Bien. ¿Y cuál es la importancia de esta universidad? Y yo había puesto eso, que como era la más antigua, de ahí su importancia, pero quizás, no sé. Sí, pero hay como una frase que dice específicamente cuán importante es. Porque es un punto de referencia para la cultura europea. Ahí está, es como la base y como el punto de partida y un punto de referencia para la cultura europea. Ahí va. Bien. Carolina Berardo, la número 2. ¿Qué pasó en 1088? Imagínense que en el 1066 los normandos invadieron las Islas Británicas. Es como que a partir del 1066, nosotros de inglés es como King William the Conqueror, era el que invadió las Islas Británicas, y es como que de ahí se considera que arranca la historia de la Inglaterra o de las Islas Británicas modernas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó, Carolina, en 1088? Puse que estudio es una palabra en latín, o sea que... A ver, escúchenme, no se me vayan por las ramas. Digamos, ustedes tienen que poner puntualmente qué sucedió. Que fue fundada por estudiantes y para estudiantes. Ajá, esa es la traducción literal. Pero si yo te pregunto, ¿qué pasó en el 1088? Y vos me tenés que contar, ¿qué me decís? Que fue fundada la Universidad de Bolonia. Ahí está, se fundó la Universidad de Bolonia. Después dice que fue fundada por los estudiantes, para los estudiantes. Esos son datos anexos, ¿sí? Por eso decía brevemente qué sucedió en cada año. Está bien que uno lo traduzca, pero después tiene que poner puntualmente qué sucedió. Miguel, ¿qué pasó en 1888?
La celebración del 8º centenario. Bien, se celebró, se festejó el 8º centenario, los 800 años de la Universidad de Bolonia. Bien, Lucas, ¿qué pasó en 1906? En 1906, Giuseppe Carducci ganó el Premio Nobel de Literatura. Bien, ahí está, debe haber sido un miembro de la universidad. Juan Puertas, Sí, ¿qué pasó sí. en 1988? Acá sí hay un poquito más de información. Sí, se reunieron 430 rectores de universidades de todos los continentes y firmaron la Carta Magna de la Universidad Europea. Ajá. ¿Y qué pasó también? La Carta Y Magna fue el 900 aniversario de la Universidad de Bolonia. Ahí Y fue está, ahí reconocida. coincidió con los 900 años de la Universidad Sí. de Bolonia. Y fue Bien. reconocida formalmente como el alma mater de todas las universidades. Ahí está. Entonces pasaron esas tres cosas. Se juntaron rectores de 430 rectores de todos los continentes, eso es importante. No importa el número de rectores, pero rectores de todos los continentes para firmar la Carta Magna. Se festejaron los 900 años de la Universidad de Bolonia y se la declaró el alma mater de las universidades. Daniela, ¿qué pasó en 1989? Se inicia un programa de descentralización en toda Roma, convirtiéndose en la más extensa de todas las universidades italianas. Se inicia un programa de descentralización. Eso fue lo que pasó. Y ya está. Ella dijo, se inicia y está bien, porque cuando hablamos de hechos históricos, en castellano y en inglés también se puede usar el presente histórico. Podemos decir, se inició o se inicia, ¿sí? Pero como sabemos que estamos hablando de pasado, está bien. Silvia, ¿qué pasó en el año 2000? ¿Y el 93, teacher? ¿Me lo salteé? 1993. Sí, a mí me había quedado torcido. Sí, perdón, en el 93, perdón, Silvia. Dame un segundito que estoy abriendo porque recién llegué de traer a la nena del colegio. Bueno, seguimos con Malén, después te pregunto. Malén, dale, por favor. ¿Qué pasó en el 93? Se realiza la primera reforma del Estatuto Universitario. Ahí está. Después da más información, pero el hecho fue que se reformó el Estatuto Universitario por primera vez. Raquel, ¿qué pasó en el 2000? La universidad reconoció formas especiales de autonomía para Romagna Campus, ¿puede ser? ¿Romagna es lo mismo que Sí, para el Roma? campus de Romagna, debe ser una zona, no sé qué zona, un área de... Romagna es la región, Italia se La región, sí. Se refiere a la región. Bien. Bueno, y Bien, después como hay que más... reconoció formas especiales de autonomía. Bien. ¿Y qué más hizo en ese año? Estableciendo los campus científicos y docentes de Cesena, Forlì, Ravenna y Rimini. Ahí está. Cesena, Forlì, Ravenna y Rimini, dirían los países. Bueno, y fíjate, después había un dato que no se pregunta porque no piden en el 98, que se abrió una sede de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. Yo eso no lo sabía, no tengo ni idea de dónde está. Bueno, y Marian, ¿qué pasó en el 2012? Marian. Ahí está. Digamos, en realidad no se entrega el nuevo estatuto, dice exactamente entry into force. Entró en vigor, entró en vigencia. Ahí está, el estatuto. Bien, ahí estamos. Silvia, ¿pudiste? Sí. Bien, la número 3. ¿Cuál es el fundamento incluido en la Carta Magna? ¿Cuál es la base de la Carta Magna? Que afirmó la autonomía de las universidades, los sólidos vínculos entre docentes e investigación
y rechazó los límites que se planteaban en todas las fronteras geográficas y políticas, puse yo. Ahí está. No en todas, sino por cualquier, ahí está. Que no, para las universidades no hay ni límites ni políticos ni geográficos. Bien. Bueno. Y la última pregunta, Sergio, que lo vi por ahí. Sí, fue. Ahí está. Recién llegué. Disculpen, por favor. Está bien. ¿Tenés abierto el documento? Sí. Dice, bien. ¿Y ¿cuál es el 4 objetivo dice, de la declaración de Bolonia? ¿Cuál es la fecha de cumplimiento fijada? Digamos, ¿cuál era en realidad la fecha de cumplimiento fijada? Se establece un espacio europeo de educación superior en el objetivo, ¿no? Este fue el inicio de un proceso de reforma conocido como proceso de Bolonia. Perdón, Sergio. Sí. ¿Cómo me dijiste en el comienzo? Que, dentro del espacio europeo de educación superior es donde se declara después la declaración de Bolonia. Sí, ¿y cuál era el objetivo de esa declaración de Bolonia? ¿Qué querían hacer con esa declaración de Bolonia? ¿Cuál era el objetivo? Es un proyecto de reestructuración de los sistemas universitarios con vistas a la convergencia que finalizó en el año 2010. Reestructurar los sistemas universitarios. Listo. Sí, me pasé. ¿Y cuál era el plazo? El 2010, finalizó en 2010. Bien, que finalmente se cumplió en el 2012. Bien, bueno, esto es importante que presten atención porque está muy bien que uno traduzca, porque uno decodifica, pero después tiene que responder lo que se pregunta, ¿está? Esto tiene que ver con la lectura comprensiva, porque, por ejemplo, yo puedo hacer traducciones, que de hecho las hago, de textos científicos, de ingeniería, de biología, siempre por el Pancho y la Coca, porque son amigos y no les puedo cobrar, pero yo puedo traducir del inglés al español y del español al inglés. Pero eso no significa que yo entienda lo que está diciendo, porque no es un tema que yo maneje. Entonces, ¿por qué yo puedo hacer la traducción aunque no entienda? Porque manejo la estructura. Si dice, bueno, dice esto en castellano, en inglés se pone de esta manera, porque es bastante sencillo. Pero no quiere decir que, porque si el mismo tema está en inglés o está en castellano, yo no entiendo de lo que estamos hablando. Entonces, la traducción no significa siempre comprensión de lo que estoy leyendo. Yo a veces les pregunto, por ejemplo, me pasa con los chicos de económicas, que cada vez leen menos, eso es para todas, no solo los de económicas, sino todos. Entonces, la otra vez estaba la palabra default, ¿no? Entonces, claro, nadie la traduce a la palabra default. Entonces, en un momento yo digo, ¿qué quiere decir default? O en un examen les digo, la palabra default la tienen que explicar. ¿Qué me puso una alumna? En vez de poner cesación de pago, me puso sensación de pago. O sea que un estudiante de una carrera, digamos, que es una carrera afín, el problema ahí era el español, porque no sabe cuál es la diferencia entre cesar y tener una sensación. Digamos, es gravísimo. Entonces, claramente no entendió lo que estaba leyendo. Entonces, una cosa es traducir, que uno lo hace para decodificar, porque si lo traduce mal, por supuesto que va a interpretar mal, y otra cosa es leer lo que, digamos, interpretar lo que dice. Por eso que yo les pido muchas veces que respondan, por eso brevemente, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Esperen que voy a abrir otra cosa. Acá estamos. Bueno, vamos a ir con la voz pasiva. Que les comparto la pantalla. ¿Va a grabar, profe? Sí, ahí lo pongo a grabar. Esperen un momentito. ¿Dónde está para grabar? Acá. Recording in progress. Bueno. A ver. Voz pasiva. Acá. Bueno. La voz pasiva, acá les puse, se utiliza cuando lo importante es la acción y no quién la realiza.
Y la estructura es la siguiente. Se usa el verbo to be en cualquiera de sus formas, ¿sí? El verbo to be en presente, ¿se acuerdan cuál era? Todas las clases pregunto lo mismo. El verbo to be en presente es I am, is o are. Bien. Soy, estoy, eso está, son, están. En pasado sería was o were. Bien. En futuro. Carolina, ¿se puede agrandar otro poquito, por favor? Sí. A ver, ahí. Y en futuro tenemos will be. Pero también será o estará. Pero también podemos tener como verbos modales, por ejemplo. ¿Vimos los verbos modales nosotros? Con el futuro sí. No. ¿No? Bueno, lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, el can, ¿se acuerdan del colegio lo que era can? Poder. Hacer probabilidades. Ahí está. Entonces puede ser, o, por ejemplo, must be, debe ser. Después les voy a dar la lista porque la verdad que es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, siempre que tenemos una voz pasiva, vamos a tener el verbo to be y vamos a tener un participio pasado, que en castellano corresponde a la terminación ad oído. Si el verbo es regular, ¿sí? Si el verbo es regular, la terminación es ed, ¿sí? Si el verbo es irregular, es la tercera columna de verbos, porque la segunda, ¿qué era? La de esa lista de verbos irregulares. Pasado. Era el pasado. Pasado. Tenemos presente, pasado, participio. El participio pasado es la terminación ad oído de un verbo. ¿Está? En castellano usamos esa expresión también. Entonces, cuando nosotros sabemos quién realiza la acción, tenemos la persona y el verbo. Acá tenemos algunos ejemplos en distintos tiempos de verbos. Dice, the board, que es el directorio, ¿sí? Acá, voy a escribir acá al costado. El directorio, ¿qué dice esa oración? El directorio determina las reglas. Determina, establece la regla. Bien. El directorio... esperen que se lo voy a poner acá al costadito. El directorio establece las reglas, las leyes, ¿sí? Puede ser reglas o leyes. Bien. Entonces, dice, el directorio establece las reglas. Y esta oración acá abajo, ¿qué dice? Journalists son los periodistas. Sí, los periodistas escriben artículos en periódicos nacionales. Los periodistas escriben artículos. Bien, acá como estamos hablando en presente, los periodistas escriben artículos en los periódicos nacionales. ¿Sí? Nosotros acá sabemos que los periodistas escriben, el directorio establece. Cuando no es importante, o a veces es más importante la acción, porque a veces es importante pero es más importante la acción, se usa la voz pasiva. Entonces, ¿cómo se usa? Se usa así. Las reglas son establecidas por el directorio. ¿Sí? Yo puedo decir, las reglas, ahora le voy a poner acá. Las reglas son establecidas o se establecen, en castellano podemos tener el se.
¿sí? Queda mejor en castellano. Son establecidas, o se establecen, cualquiera de las dos está bien, por el directorio. ¿Sí? Bien. Fíjense acá. Y esta segunda oración dice, los periodistas escriben artículos en diarios nacionales. Entonces, los artículos, ¿qué diríamos? Los artículos en los diarios nacionales son escritos por los periodistas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí se los pongo en castellano abajo. Entonces, los artículos en los periódicos nacionales son escritos, o con el C, ¿cómo sería? Se escriben. Se escriben, bien, por los periodistas, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que estas oraciones, en la primera parte, están en presente, ¿sí? El directorio establece, los periodistas escriben. La voz pasiva también está en presente acá. ¿Cómo nos damos cuenta que está en presente? Porque el verbo to be está en presente. En presente, claro. Ojo, porque cuando vemos el ed, normalmente pensamos que el verbo está en pasado. ¿Sí? Como que vemos un ed y dice, el verbo está en pasado. No, en este caso, el ed es un adoído, no es un verbo en pasado. Es el participio pasado que ayuda a la voz pasiva. Entonces, si yo digo, son establecidas, las reglas son establecidas, digo, son en presente, y el participio digo, adoído. Ahora, si uso el se, el verbo que va a continuación tiene que estar en el tiempo verbal del verbo to be. Dice, se establecen en presente. ¿Se entiende? Bueno, ahora, miren, son oraciones, algunas son parecidas. Esta está en pasado, la siguiente, la que está en el siguiente renglón. ¿Qué dice acá? El directorio, ¿qué dice? El directorio estableció nuevos, ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. ¿Targets? Para este monte. Objetivos, bien. Nuevos objetivos. Para este mes. Para este mes. Bien. ¿Y qué dice acá? La segunda oración. Shakespeare escribió Hamlet en el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces. ¿Arriba Carolina no iría pasado? ¿A dónde? ¿Dónde estableció? No, donde dice presente el cartelito en celeste. Perdón, sí. Porque lo copié para copiar la letra y me olvidé de ponerlo. Ahí está. Entonces, el directorio estableció nuevos objetivos para este mes. ¿Cómo sería en voz pasiva en castellano? Nuevos objetivos. Ahí está. Nuevos objetivos. Para este mes fueron establecidos. Ahí está. Podemos decir o no, ¿sí? Nuevos objetivos para este mes fueron establecidos. Cuando no hace falta, porque ya si todo el mundo sabe quién establece los objetivos, no hace falta ponerlo. ¿Quién ¿sí? lo hace? Claro. Digamos, en general, ese es el objetivo de la voz pasiva. No decir quién lo hace porque no nos interesa. ¿Sí? Entonces, nuevos objetivos para este mes, ¿cómo sería?
Fueron establecidos. Y con el C, Se Se establecieron. Se se establecieron. establecieron. ¿Ven? Está en pasado. Acá. Shakespeare escribió Hamlet en el siglo XVIII. Hamlet, Fue escrito por Shakespeare ahí en el está. siglo XVIII. Yo diría, en el siglo XVIII se escribió Hamlet. Ahora vamos a ir a eso. Vamos, lo voy a poner en castellano. Claro. Porque ese es un problema Porque que hay que tenemos. evitar Shakespeare. En el siglo XVIII se escribió. Escribió Hamlet. Ahora vamos a ir a eso. Eso justamente les estaba enseñando ayer a mis alumnos de ingeniería. Entonces, Hamlet fue escrito, si quisiéramos Por decir, Shakespeare en el por siglo Shakespeare, En el siglo XVIII. O también ahí directamente se podría sacar al Shakespeare, ¿no? Es decir, claro, por eso lo puse entre Hamlet, paréntesis porque, ¿sí? Entonces, acá dice, Hamlet fue escrito. fue escrito o Se escribió. Se escribió. Pues en el siglo XVIII, ¿sí? Bien. Sí, si quisiéramos decirlo, por eso que cuando es obvio quién lo hizo, no hace falta poner. Bueno, algunos pensaban que Shakespeare estaba vivo, así que no. Sí, vieron cuando lo vacunaron al señor que era de apellido Shakespeare. Bueno, fíjense que nosotros en castellano decimos, igual este problema no lo van a tener porque ustedes no van a tener que escribir en inglés, pero es muy normal que nosotros en castellano digamos, en el siglo XVIII se escribió Hamlet. Cuando lo quieren escribir en inglés, generalmente tienen problemas. ¿Por qué? Porque lo quieren escribir igual. Entonces, in the 16th century, coma, cuando ponemos una expresión de tiempo al comienzo va separada con coma, entonces no puedo decir en inglés se escribió Hamlet. ¿Por qué no puedo decirlo en ese orden? ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan la primera clase cuando yo les enseñé cómo se escribió una oración en inglés? ¿O cómo apareció? Tendríamos que poner primero Hamlet y después sujeto y verbo. En castellano se puede poner el verbo y el sujeto, pero en inglés no. Entonces, Hamlet was written. Entonces, cuando los chicos quieren escribir esto, está bien, porque uno lo piensa en castellano. Entonces dice, bueno, yo quiero decir que en el siglo XVIII se escribió Hamlet. ¿Cuál es el problema? Que en inglés no lo puedo escribir igual. Y muchas veces lo meten en un traductor y el traductor hace un desastre, porque el traductor traduce lo que ve acá arriba. Claro. ¿Está? Entonces ahí me dice, ay, teacher, ¿cómo te diste cuenta de ser traductor? A ver, chiquito. Claro. Son años. Son años. Uno no cumple 5 décadas casi para no darse cuenta cuando hay un traductor. Bueno. Entonces, ojo, en este caso, por eso que ojo con los traductores, del inglés al castellano y del castellano al inglés, son peligrosos. Digamos, yo lo puedo usar porque cuando a veces no quiero escribir un montón, lo meto en el traductor o a veces tengo que pensar la palabra en castellano o en inglés, porque yo no soy un diccionario con patas y no soy traductora ni intérprete. Ser intérprete hay que ser así porque uno tiene que tener la palabra justa en el momento justo y yo puedo hablar en inglés sin pensar en castellano. Entonces a veces me cuesta, o hay palabras que las sé en inglés y no las sé en castellano, entonces a veces me cuesta encontrar la palabra de un lado para el otro, porque como les dije, no somos un diccionario con patas. Bueno, acá, otra oración. ¿Qué dice? Esta está en futuro. El Congreso establecerá las nuevas leyes pronto. Bien. Bruto. Sí. Bueno, cuando hay que escribir rápido, hacer bien. Bueno, entonces, decimos, el Congreso establecerá
nuevas, acá no serían reglas, sino nuevas leyes. Pronto. Por eso que elegí la palabra rules, ¿ven? ¿Y acá qué dice? ¿Saben lo que son los researchers? Sí, los investigadores. Bien. Los investigadores... ¿Cuánto vocabulario, Juan? Los investigadores escribirán artículos sobre los efectos del COVID-19. Perdón, aviso, estoy sin cámara porque no sé qué problema tengo, ya me pasó la clase pasada, que cuando entro en este Zoom, entro en este Zoom y se me corta la cámara, quedo congelado. Te vas a tener que comprar una computadora nueva. No es nueva, no, pero me pasa con este Zoom, tal vez tengo que entrarle desde otro lugar. No sé por qué me pasa eso. El Zoom es bastante amigable. Sí, bueno, entonces dice, el Congreso establecerá nuevas leyes pronto. ¿Quién establecerá el Congreso? Los investigadores escribirán. ¿Quién va a escribir? Los investigadores, ¿sí? Entonces, si yo no quiero decir en voz pasiva, diría, nuevas leyes serán pronto establecidas por el Congreso. O serán pronto establecidas. Ahí está. Will be established soon. Y si quiero decir by the Congress, ¿sí? Entonces, nuevas leyes en serán establecidas pronto o se establecerán pronto por el Congreso, si le queremos decir. ¿Sí? Bien. ¿Y la otra? ¿Quién va a escribir? Entonces, ¿cómo sería en voz pasiva? En voz pasiva. Artículos del COVID-19, de los sobre los efectos. Claro. Ah, ya, se desapareció. Ahí está. Artículos sobre los efectos del COVID-19 serán escritos o se escribirán. Ahí está. Will be written. Si quiero decir by researchers. ¿Sí? Ven que a veces no es necesario poner quién los va a escribir. Entonces, decimos artículos sobre los efectos del COVID-19 serán escritos o se escribirán. Ahí está. Serán escritos o se escribirán. Carolina, pero en este caso no es importante decir por quiénes van a ser escritos. Depende de la persona que escribe, ¿sí? A veces es importante y a veces no. En este caso en particular me parecía que era necesario decir por los investigadores. Pues puede ser por los periodistas, puede ser por... Claro, por eso, depende el contexto. Claro. Si ustedes en una facultad dicen, el año que viene se publicarán nuevos artículos, es obvio que es en un ámbito académico. Por eso todo depende del contexto. Bueno, con los verbos modales pasa lo mismo. Acá decimos, a ver, les voy a poner solamente el can. El directorio puede establecer o dictar nuevas reglas. En este caso, reglas, ¿sí? Cuando es el Congreso son leyes. ¿Cómo? Puede ser, podría establecer nuevas reglas. No, porque podría es otro verbo modal, después es el could. ¿Sí? Could. Y en este, los lectores pueden escribir sus opiniones en este libro, ¿sí? El notebook no es una computadora, sino un libro de anotaciones. ¿Sí? Claro. Tipo lee el libro de queja, una cosa así. Ahí está. En este cuaderno, en este libro de quejas y sugerencias, lo que sea. Entonces, dice, las nuevas leyes... Sí. Can be established. Ahí está. Las nuevas leyes o nuevas reglas pueden ser... Can be established. Ahí está.
established. Verbo. Y si queremos decir por el directorio, ¿sí? Entonces, decimos, nuevas reglas pueden ser establecidas. Pueden ser establecidas o se establecerán. No, porque en futuro. No. Se pueden establecer. Se pueden establecer. Ahí está, el pueden. Ahí está. Por el directorio o lo que sea. Yo ahora se lo pongo entre paréntesis porque puede ser que esté o no. Lo mismo que acá. Acá tendríamos que hacer una modificación. Porque si yo digo sus opiniones, ¿de quién son sus opiniones? No sé. Entonces, acá decimos así. Readers' opinions. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Porque si no quedaría. Can be written on this notebook. Written on this notebook. Ok. Written. ¿Sí? Entonces, las opiniones de los lectores pueden escribirse. Pueden ser escritos. O se escribirán. No, porque en futuro. Claro, no. Se pueden otra vez, porque no sé. Pueden ser escritas las opiniones femeninas o se pueden escribir. Claro. Escribir en sale rápido el futuro este cuaderno. Digamos, como que está el permiso, porque el can indica permiso o habilidad. Por ejemplo, yo puedo decir, I can use a computer. O I can use this computer. Puede ser que la use porque la sé usar, porque tengo la habilidad de usarla, o porque alguien me la preste y tengo el permiso de usarla. ¿Está? En este caso tiene que ver con el permiso. Entonces, lo importante, lo voy a echar un chiquitito porque quiero que vean todas acá. Caro. Lo importante es que ustedes se den cuenta que el tiempo verbal en la voz pasiva me la marca el verbo to be. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto es lo mismo. Yo digo, se establecen o son establecidos, se establecieron o fueron establecidos, ¿sí? Se establecerán o serán establecidas, ¿está? Entonces, lo que es importante es el tiempo verbal del verbo to be. Fíjense que en todos los casos, cuando el verbo es regular, el establecido, no importa si es presente, pasado, futuro o verbo modal, siempre va a ser con ed. En el caso de los verbos irregulares, si ustedes se fijan en la lista de verbos irregulares, el verbo write es el presente, el pasado es wrote y el escrito, escribido no, porque en castellano también es irregular, es written, ¿sí? ¿Está? Como dijo un periodista el otro día, en vez de decir, mataron a una persona en Salta, y dice, y es cuando, en vez de decir, es cuando lo degüella, dijo, es cuando lo degolla. Una bestia. Bueno. Una pregunta, Caro. Sí. ¿Está grabando la clase? Sí, sí. Ah, bueno, yo tengo que cortar porque ya salgo a trabajar, voy a continuar en mi casa. Espero llegar para el ejercicio. Dale. Ok. Bueno, acá tenemos 5 ejemplos. Les voy a dar 10 minutos para que los traduzcan. Bien. Lo tienen en el archivo ustedes en el que subí al campus. Igual se los dejo acá para que lo miren. 10 minutos para trabajar. ¿Y dónde lo anotamos? Ustedes, no, lo vamos a corregir en forma oral. Ajá. Dale.
Perdón, Caro. Hales es un nombre propio, no lo traducimos. En la sí, 4. Sí. Hales es un nombre propio. Nombre propio. Bien, igual que Universidad de Göttingen. Sí. Fíjense que marca todas las voz pasivas porque al Word no le gusta la voz pasiva. Y en textos técnicos, la voz pasiva se usa sí o sí. Se usa así mucho. ¿Ven? Decimos se usa, no decimos por quién, no, la gente. Se usa. Una cosa que quiero que presten atención.
tenemos la palabra founded y tenemos la palabra found. A ver qué encuentran con esto, los dejo un ratito. Son palabras con distintos significados. Este es regular, este es irregular. En la lista de verbos debería estar. Bueno, ¿pudieron? Sí. Bien. A ver. Esperen que no los veo. A ver quiénes están por acá, que no han leído. Maxi, Marti. La primera, a ver qué dice. La Universidad de Bolonia se considera la primera universidad del mundo occidental. Bien, la Universidad de Bolonia se considera, si pusieron es considerada, está bien. Se considera, y dice to be, se considera ser, pero si pusieron se considera, está bien. La primera, ¿por qué primera y no primer? Porque es la universidad. Bien, porque es femenino. Es femenino. Todo dice, bien. Perfecto. La primera universidad en el mundo occidental. ¿Y está considerada como? ¿Se considera o es considerada? Es el verbo ser, no el verbo estar. Ser la primera ¿Sí? universidad del mundo occidental. ¿Se considera o es considerada? ¿Sí? No está. No queda mal, pero en algunos contextos va a quedar mal.
Bien. Daniela, la número 2. Ahí voy. Ahí es la que tengo, dice, la primera fundada, no puede ser, la primera universidad fundada del Occidente se fundó ¿Y esta en Bolonia. Esa palabrita, la primera... Fundada, sería la primera universidad fundada. No, porque true no es fundada, verdadera. La primera verdadera, real, ¿sí? O la primera universidad real o verdadera. De Occidente. De Occidente, sí. Se fundó en Bolonia a fines del siglo XI. Bien. Se fundó. Acá tenemos el verbo found, que es fundar, ¿sí? Y es regular. Entonces, como es un verbo regular, el pasado es founded, ¿sí? Ahí está. El pasado y el participio, founded, ¿sí? Bien. Y ahora después vamos a ver el otro. ¿Quién no leyó? Dolly. Sí, estaba muteada, ya te digo. A partir del siglo XIII se crearon universidades en muchas de las principales ciudades de Europa. Ajá. Bueno, se establecieron, ¿sí? Está bien decir, bien. Se establecieron universidades, queda mejor en castellano. Perfecto. Universidades en muchas de las principales ciudades de Europa. ¿Y no podría ser crear? Sí, se establecieron, se fundaron, se establecieron, ¿sí? En muchas de las principales o ciudades principales de Europa. ¿Fueron establecidas? Fueron establecidas o se establecieron. Bien. Perdón, ahí donde dice from the third century a partir, on. ¿No sería a partir en adelante, de principios de? No, desde en adelante, por eso, a partir del siglo XIII está bien. Está bien. César, la 4. Perdón, estaba muteado. Las innovaciones de Halley fueron adoptadas por la Universidad de, no sé, Gotinga, puede ser. Andás a ver cómo se llama. ¿Alguien sabe alemán? No. Y dice fundada en 1737. Ajá. Fueron adoptadas o se adoptaron por la Universidad de Göttingen, debe ser. Y acá dice fundada en 1737. Acá, cuando nosotros tenemos este fundado, es una voz pasiva omitida. Fue fundada pero igual que en castellano se puede omitir, decir fundada en 1937. Viene omitido el sujeto y el verbo de la voz pasiva. ¿Sí? Bien. Bueno, y Martín, la última. Bueno, la 5 dice, en su biblioteca se pueden encontrar muchos libros antiguos. Bien, se pueden encontrar muchos libros antiguos o muchos libros antiguos se pueden encontrar, cualquiera de las dos. Vieron que nosotros usamos el se pueden encontrar y después la persona. En este caso a ustedes no les cambia para nada porque no lo tienen que escribir en inglés. Se pueden encontrar. Bien, ahí tenemos el verbo found. ¿Sí? Found es el pasado de find. Find, bien. Find es un verbo irregular que significa encontrar. Encontrar, bien. ¿Ah? Y el pasado es found. Tenemos varios verbos que son así medios compliquetes. Tenemos el verbo find,
que el pasado es found, que viene del verbo encontrar. Tenemos el verbo found, que es el verbo fundar, y es regular. Y tenemos el verbo fund. ¿Alguien sabe lo que es fund? No. Financiar. Y es el verbo, y este verbo es también regular, funded. O sea que linda ensalada nos podemos hacer. Sí. Hay un montón de palabras. Miren, ustedes esta palabra la conocen seguramente. So. A cerrar. Es la única persona que me dio esa respuesta. So, en general, lo conocemos como, menos que no sé quién me habló porque no lo veo, es el pasado de sí. Sí, de ver. De ver. Bien. Vio sería. Vio. Vio, bien. Vi, vio, veía, lo que sea. Pero también so es el verbo serruchar o acerrar. O acerrar, ¿sí? Sí. Ni idea. Serruchar o acerrar. Y es regular. Serruchó, acerró. Bueno, hay algunos que, digamos, nosotros en otro contexto lo veríamos como el verbo serruchar, pero normalmente cuando vemos so es el pasado del verbo sí. Entonces, eso pasa en el inglés que es bastante escueto. Bueno, esperen que me deje compartir pantalla. ¿Cómo hago? Acá. Esperen que no los veo. Acá, stop share. Ahí estamos. Bueno. Es bastante sencilla la voz pasiva, el tema es, bueno, ver el vocabulario que tenemos que trabajar. Bueno, de tarea, la semana que viene tienen la actividad, ¿sí? Entonces. ¿Qué es la actividad? El segundo trabajo práctico. Ese lo vamos a hacer en el horario de clase como la otra vez. ¿Está? Van a tener que, no me acuerdo, si traducir o responder algo. Eso no me acuerdo, porque yo lo tengo preparado, pero porque preparé otra cosa más y no me acuerdo. ¿Está? Y les puse, porque yo había puesto la fecha de 3 trabajos prácticos, me había olvidado de poner 1. El tercer trabajo práctico lo van a entregar de a 2 y van a tener un par de días para hacerlo. Yo después les voy a avisar unos días antes cómo lo tienen que hacer. Bueno. ¿Me podría decir qué fecha, Carolina, va a ser el tercero? Ahora nos fijamos. Aproximadamente. Está en noviembre, pero no me acuerdo si, creo que es el 4, ahora nos fijamos en el cronograma. Bueno, de tarea van a responder, les puse estas preguntas en español, en inglés. Estas pueden trabajar de a 2, ¿sí? Estas si quieren de a 2 o de a 3 no hay ningún problema. Yo les voy a poner una clave de corrección para la semana que viene. ¿Está? Y cualquier duda que tengan me pueden preguntar en la otra semana. Por la semana que viene no vamos a tener clase. ¿Está? Vamos a tener solamente el trabajo práctico. Perdón, ¿qué es una clave de corrección? Las respuestas que deberían haber puesto. Bien. ¿Ah? Así que ustedes lo hacen y yo después, el ejercicio 13 lo hacen y yo les voy a poner la clave de corrección después del jueves, así lo hacen tranquilos. ¿Tá? Tienen 5 preguntas y dice responder las siguientes preguntas sin traducir de manera literal y subrayen el fragmento de donde la información fue extraída. Yo les voy a poner, por ejemplo, entre paréntesis en rojo, 1, de dónde salió la información de la número 1. Y tienen que responder, pero, ¿vieron como hicimos con el ejercicio anterior? Respondan lo que se pregunta. Vayan al punto, no me digan toda la información que encuentran en ese fragmento. ¿Sí? Bueno, y ahí vamos al cronograma.
¿Y eso se puede hacer en los grupos que tenemos formados? Sí, sí, eso ustedes trabajen como quiera porque es una tarea de clase. Carolina, que el archivo que hoy compartiste y que comentaste, que está escrito por vos, ¿lo vas a subir? ¿Cuál? El del pasado, el de la voz pasiva que estuviste escribiendo vos en la clase de hoy. Sí, ahora yo se lo subo. Ahora se lo subo. Carolina, te hago una consulta. El trabajo práctico de la semana que viene, ¿nos conectamos como hicimos la vez pasada? Sí, se conectan como hicieron la vez pasada. Perfecto. A ver qué dice el cronograma. ¿Qué fecha era? Acá. El cronograma dice 4 de noviembre, y ese es entrega y por pares, ¿sí? ¿Hay alguien más que trabaje? Porque alguien me dijo, no me acuerdo ya, creo que fue Raquel, que trabajan de a 3. Solamente un solo grupo va a poder trabajar de a 3 porque son impares, ¿sí? Entonces, si hay grupos de a 3, si hay más de un grupo, vamos a sortear quién trabaja de a 3. Y el resto se van a ir acomodando en pares, ¿está? Los que estén solos se van anotando y se van agregando con los que estén solos, ¿sí? Por eso tienen un espacio para anotarse ahí. Los que ya saben que van a trabajar con un compañero, ya se anotan de a 2. Donde dice pares. Ahí está. Carolina Berardo, Marcelo Trípodi, Malén y Marcela, Mariela y Silvia, Daniela y Nacho, Vanessa y María Ana, Miguel y Carlos. Me parece que Miguel escribió mal Chipola. Santinoni Puerta, San Severino y Lucas Mindel, Ortega y Penici, Lozano y Lizondo. Por si anotaron en el número 13 por algo en particular, un espacio entre medio. Bueno, los que estén solos se anotan de cábala. Y sus compañeros se van agregando. ¿Está? Yes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Feliz Día de las Madres. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Más igualmente para todas las familias. Feliz día. Estoy esperando el Día de la Madre que mis hijos me compren un regalo cuando trabajen ellos. Sin pedirme plata. Bueno, nos vemos, chicos. Falta. Chao. Adiós. Chao.